Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, el doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. A ver si me ayudan en producción, por favor, si me quitan el regreso, porque me estoy escuchando yo mismo y entonces los cables en mi cabeza se hacen así. Bueno, gracias. Doctora Gloria Siria Valdés, doctor Tonatiuh Guillén, gracias por estar con nosotros. Gloria Siria, para poner en contexto la audiencia, ¿dónde está Sonoita? ¿Dónde está Lukeville? ¿Qué importancia tiene esta zona del país para el cruce de migrantes? Gloria, buenas tardes, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, es un honor compartir esta mesa con el colega Tonatiuh Guillén. Déjeme decirte que Lukeville en Arizona es un cruce fronterizo muy importante hacia México y es la cuarta frontera más transitada en Sonora en términos de tráfico de pasajeros y de personas. Me gustaría decir que Lukeville, de ser un puerto de entrada para turistas y residentes de la frontera, principalmente de Phoenix o de Tucson hacia Sonora, ahora desde hace unos meses es un lugar donde se ha habilitado un punto de procesamiento para migrantes. Lukeville, personas de Arizona, especialmente Phoenix y de Tucson, era el cruce a través de Lukeville y la frontera inmediata, que es Sonoita, Sonora, para llegar hacia el puerto de Puerto Peñasco, un lugar muy, pero muy visitado por turistas de Arizona. Así es que este cierre perjudica en todos los niveles, el nivel comercial, económico y por supuesto el cierre es una presión al gobierno sonorense mexicano para que de alguna u otra manera siga limitando el tránsito de personas migrantes hacia la frontera con Arizona. Se dice que parte del cierre de ese cruce es para que los agentes que estaban ahí de aduanas, que normalmente inspeccionan vehículos y pasajeros, sean reasignados para ayudar a los agentes de la patrulla fronterizas para procesar a los migrantes en la frontera. De alguna manera se prevé que esto busca disminuir el paso sin documentos de migrantes y los funcionarios de aduanas del cruce fronterizo de Lukeville ayudarán a los agentes a recibir y a procesar a los migrantes después de que hayan sido recogidos por los agentes fronterizos. Entonces estamos en una crisis migratoria sin precedentes aquí en Sonora, que va de la mano a todo lo que estamos viviendo a nivel nacional, Juan Carlos. Por una parte, se dieron datos hace unos días de que aproximadamente 136,000 personas han solicitado refugio para quedarse en México en lo que va del año. Y además, hace 3 días, el Instituto Nacional de Migración dio el anuncio que se cancelan los retornos asistidos por falta de liquidez. No más traslados de migrantes sin documentos a sus lugares de origen por falta de liquidez. Todo esto nos da por añadidura una situación muy compleja en términos migratorios en Sonora y en todo México, Juan Carlos. Sí, doctor Tonatiuh Guillén López, el puerto de entrada de Lukeville, la garita de Sonoita, la que colinda con Lukeville, es una garita donde no hay intercambio comercial, es nada más el paso de personas del lado mexicano al lado americano y del lado americano al lado mexicano y fundamentalmente de turistas, de personas que visitan la playa. Se dice comúnmente que la playa de Arizona, aunque esta no tenga costas, es decir, este estado no tenga costas, es Puerto Peñasco. Y se está hablando de una enorme afectación económica por este cierre, debido a que las otras 2 vías para llegar a Puerto Peñasco, que son San Luis Río Colorado y Nogales, y especialmente la vía de San Luis Río Colorado, pues está enlistada
por parte del gobierno de Estados Unidos como una zona peligrosa para transitar, y entonces los turistas norteamericanos pues evitan esa vía, prefieren la de Lukeville a Puerto Peñasco porque es una vía segura. Esta forma de presionar de Estados Unidos va a funcionar. ¿Qué consecuencias ve usted, Tonatiuh? Parece que no tengo a Tonatiuh Guillén López. Si me dice la producción si lo tenemos o no lo tenemos, por favor, a Tonatiuh. No tengo regreso. Estoy conectado. Bueno. Estoy conectado, pero ¿Tonatiuh? no sé qué pasaba. ¿Qué tal, Juan Carlos? No sé qué pasó, pero aquí estaba. Mira, Juan Carlos, sí, saludo a Gloria Siria. Tiene mucha razón en señalar que se trata de una medida de presión, más que por razones operativas y materiales de la policía fronteriza y de personal de la frontera ahí en esa zona. Es una medida de presión política que va a tener pues un efecto económico grave, especialmente para la zona norte de Arizona y en particular a Puerto Peñasco. Pero es eso, es una medida de presión para que el gobierno de México implemente todavía más medidas de control del flujo migrante y de refugio. Debo añadir ahora que el año 23, tal como está en curso, pues va a romper todos los récords de flujo de personas migrantes y refugiados por México. Y también en los arribos a la frontera, no solo de Sonora, sino todo la frontera norte, la frontera con Estados Unidos, va a tener números todavía más grandes de los que ya vimos en el año 22. Entonces, ese es el gran asunto. Esta experiencia que tienen ahora en Sonora, pues es una estrategia que ya se ha usado en otras ocasiones, ya la ha aplicado el gobierno de Trump en otros puntos, ya lo hizo alguna vez en Tijuana, lo hizo en Ciudad Juárez, y ahora el gobierno de Biden está haciendo el mismo procedimiento y el mismo argumento. Como hay mucho flujo, entonces tenemos que mover a nuestro personal a otras áreas. Pero reitero, es una medida de presión política. Ahora, ¿esto va a modificar la movilidad de personas? La respuesta es no. Los factores de expulsión, las condiciones que obligan a las personas a buscar refugio en otros países y a tomar todos los riesgos persisten y van a seguir, lamentablemente, en el corto plazo. No veo condiciones que modifique ese escenario. Y entonces sí vamos a seguir teniendo una movilización muy grande. Y del otro lado, como bien señaló Gloria Siria, el Instituto Nacional de Migración acaba de declararse en parálisis, lo cual también es extrañísimo. Nunca en la historia el Instituto Nacional de Migración se había declarado paralizado, mucho menos por falta de recursos. Entonces, creo que estamos en la víspera de algún cambio sustancial en la política migratoria mexicana. Lo peor que me estoy imaginando, y esta es una hipótesis, la quiero subrayar así, es una sola especulación, es que nos digan, bueno, como el instituto no tiene dinero, que entonces ahora todo el proceso de control migratorio lo haga la Guardia Nacional. Y entonces pasamos al nivel 3 del control, de la dureza, de entrar abiertamente el ejército de manera mucho más explícita y directa en el control de flujos migratorios en México y dar de esa manera alguna respuesta al gobierno de Estados Unidos. Pero la verdad es que desde la perspectiva de la movilidad humana y de sus factores, y sobre todo desde la perspectiva de esta población que se caracteriza sobre todo por personas solicitantes de refugio, es la peor salida la que estamos viendo ahora. Y si la ruta
de presión del gobierno de Estados Unidos es para que México endurezca, y si México endurece, y no solo endurece, sino además genera un instrumento mucho más duro físicamente, de otra característica no civil, como de hecho la Guardia Nacional, aunque nos digan que es civil, en realidad es el ejército, pues estamos ya en otra etapa. Estaríamos en una etapa todavía más severa de lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces, respuesta en el corto plazo: no van a cambiar los flujos, van a subir los costos humanos. Hay que recordar que mueren muchas personas en la frontera norte, y en especial en esta zona de Sonora, Arizona, hay tragedias grandes todos los días, y en la región en conjunto tenemos 3 o 4 muertes diarias. Entonces, si la expectativa es de mayor endurecimiento y va a subir ese tono, pues el costo humano lo estamos elevando, y eso nos debe llamar pues a la conciencia de lo que estamos haciendo, y debemos recuperar sobre todo nuestros principios que están en la Constitución, en la Ley sobre Refugiados, y en los que debe emitir Comar, que lamentablemente ha estado pues muy callada en la problemática. Sí. Sí, Gloria Siria, para entender lo que pasa en Lukeville, para entender lo que pasa en Sonoita, las personas migrantes van a intentar meterse de manera ilegal a los Estados Unidos para que la patrulla fronteriza los arreste, los capture, o están haciendo algún tipo de solicitud ante el gobierno de Estados Unidos para entrar legalmente. ¿Cuál es la situación? Sí, mira, lo que hay que también contextualizar es que en los últimos meses cientos y cientos de personas, especialmente procedentes de África, de Cuba, de Haití, han determinado, debido a las redes sociales o debido al rumor de que por ahí pueden pasar, tomar los camiones de la central camionera aquí, especialmente Tufesa, que solamente lleva a personas cuando se llena el camión, no lleva a personas compartiendo el camión con personas locales o de otras partes de la zona, porque se determinó que solamente fueran personas de nacionalidad extranjera los que pudieran ser transportados con el camión lleno hasta Sonoita. ¿Por qué Sonoita? Porque prevén ellos que ahí podrían pasar, porque ahí estaban haciéndose las solicitudes de cruce para solicitar asilo hacia Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración, con sede aquí en Hermosillo, Sonora, les daban los pases de salida. Ellos esperaban ser tramitados toda la papelería o trámite administrativo para la solicitud de asilo hacia Estados Unidos. Hoy, yo lo que te puedo decir es que, como comenta el colega Tonatiu, las personas, independientemente que cierren las garitas, van a intentar cruzar de cualquier manera, formal o informalmente. Esta es una crisis que hemos venido vaticinando desde hace mucho tiempo aquí en Sonora. En Sonora no tenemos oficina de la Comar. En Sonora no tenemos tampoco oficinas de organismos internacionales que digamos que recorran, que vean, que se reporte la situación por la que estamos viviendo acá en términos migratorios. Se están haciendo muchos esfuerzos a través de la Oficina de Atención al Migrante, recientemente abierta hace año y medio aproximadamente, aunque estaba prevista en la Ley de Protección y Atención al Migrante, pero no es suficiente. Necesitamos tener herramientas para gestionar la migración aquí en Sonora. Según datos del Instituto Nacional de Migración, con sede en Sonora, de diciembre a lo que va del año, aproximadamente se han hecho 20,000 detenciones de personas migrantes de otras nacionalidades, de los 5 continentes, Juan Carlos. Nunca antes visto acá en Sonora, más las otras que no han sido detectadas por el Instituto Nacional de Migración, más las otras que han llegado a las comunidades fronterizas entre Sonora y Arizona. Entonces es necesario seguir
alzando la voz para un enfoque basado en derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con lo que el colega Tonatiuh ha dicho desde hace mucho tiempo. Necesitamos conocer los flujos migratorios para poder gestionar, diagnosticar, sí, y hacer una política migratoria basada en derechos humanos. Pero ahorita hay, creo yo, una desorganización a nivel nacional con todo lo que se está viendo, más le sumas el contexto electoral en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, los republicanos hace poco declararon que van a insistir para que les den fondos para una vigilancia más dura en la frontera. Entonces, hay mucho que hacer. Es muy complejo, la verdad. Sí, de hecho ayer el seguro candidato de republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y digo seguro porque es el que cabeza las preferencias ahorita en el vecino país, declaró que sería dictador el primer día de su gobierno al llegar, al retomar la presidencia de los Estados Unidos, y sería dictador porque ordenaría el cierre absoluto de la frontera con México. Pero bueno, ahorita vamos a comentar esto de Trump y de este asunto de lo que está ocurriendo en la frontera de Sonora con Arizona. Estamos conversando con Tonatiuh Guillén López, con Gloria Siria Valdés Gardea, en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. El cierre fronterizo entre Arizona, Estados Unidos y Sonora, México, es una medida racista, xenofóbica e ilegal que vulnera a los migrantes, afirma Luis Villagrán, activista y defensor de derechos humanos. Son decisiones ejecutivas que no pasan por el Congreso, por lo tanto es ilegal. Es una medida bastante restrictiva que viene sobre todo a poner en riesgo y en peligro a muchos migrantes. Forma un nudo humano no solamente allá en la frontera norte, sino también aquí en la frontera sur, y ese nudo humano a los únicos que está beneficiando es a los tratantes de personas y a los traficantes de humanos, porque entrega literalmente en las manos de los traficantes y de los tratantes a mujeres y niños migrantes que créeme que son miles. Anabel Ortega, internacionalista de la Ibero, señala que Arizona es uno de los estados más adversos a los migrantes y que la medida
tiene tintes electorales. Justamente es una cuestión de carácter político para sentar las bases de lo que puede ser el próximo año. Arizona está marcando un mal augurio. Sabemos que Arizona ha sido de los más rudos y los más determinantes contra los migrantes. Si la candidatura del expresidente Trump sigue avanzando, pues esto va a ser cada vez más complejo durante el próximo año. Continuamos en Mega Noticias Debate con la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Bueno, ya lo advirtió Donald Trump, Tonatiuh, de ser presidente el primer día será un dictador, así lo dijo él, y cerrará la frontera con México, la frontera de Estados Unidos con México. Es el tema electoral. Ya lo ha anunciado desde el año 2015, por lo menos, Juan Carlos, y de diferentes maneras. La más llamativa, recordarás, pues fue el famoso muro y que México lo pagaría, pero el proyecto amplio, pues es cerrar a Estados Unidos a la migración y el refugio, especialmente de países subdesarrollados. Eso lo tiene clarísimo Trump y ese es el proyecto. Lo que ocurrió también desde el año 2015 es que esta discusión entre nacionalista, neoimperialista, racista y xenófoba resultó una moneda de valor electoral muy alto. Y lamentablemente esos aspectos y esos contenidos en la cultura política que creíamos que en Estados Unidos ya estaban más o menos guardados, pues no, revivieron con mucha intensidad y se han convertido en un eje definitorio de las preferencias electorales, lamentablemente. Entonces, en el Partido Republicano, pues es muy claro que hay una competencia para ver quién es el más xenófobo y el más racista, y del lado demócrata también ya se corrieron un poco en esa dirección, están súper presionados para no mover ni impulsar lo que Biden prometió al inicio de su gobierno, que era una rectificación de la política que él llamaba ilegal e inhumana de Donald Trump, pero realmente no ha podido mover mucho. Ha habido iniciativas valiosas de apertura, importantes, pero en la coyuntura absolutamente insuficientes. Entonces estamos en un escenario en donde abrir el tema hacia derechos humanos, hacia desarrollo, hacia inclusión, tiene altos costos políticos para los demócratas. Y moverse al lado rudo, xenófobo, racista, pues le ha resultado súper bien al Partido Republicano, al grado que ahora Trump, el día 1 de su nuevo periodo, dice: voy a ser un dictador y voy a cerrar la frontera. Pero no es una idea nueva, realmente habría que preguntarle ahora cuál es el instrumento que va a aplicar, pero en realidad no es, el planteamiento no es nuevo, pero es un planteamiento de campaña y racista. Solo termino agregando que hay discusiones globales muy, muy importantes, como el apoyo financiero y militar a Ucrania, que ahorita los republicanos están condicionando. Apruebas lo de Ucrania, pero también te impondrás medidas muy duras y coercitivas a la frontera. En eso están. Entonces la frontera también ya se convirtió en una moneda de cambio de esta coyuntura electoral y política. Sí, Gloria Siria, se entiende de los republicanos que utilizan esta estrategia de chantaje a México o de negociación forzada a México con este tema, pero los demócratas se caracterizan por ser más flexibles en el asunto. En el gobierno de Arizona está una demócrata, Katie Hobbs, y en el gobierno federal de Estados Unidos está otro demócrata, Joe Biden. ¿Por qué, siendo demócratas, toman una medida muy republicana? Bueno, yo creo que es una interesante pregunta. Yo no soy especialista en ese tipo de análisis. Sin embargo, te quiero decir que en el imaginario colectivo mexicano pareciera que sigue permaneciendo la idea que con los demócratas nos va a ir mejor.
Cabe decir que el expresidente Obama era demócrata y es en el periodo donde más se ha deportado personas mexicanas y latinoamericanas, casi 4 millones. Pienso yo que al ser el tema migratorio tan complejo, no ahora, ni antes, desde hace mucho tiempo, es la política y el proceso electoral lo que define, ¿verdad? Como en un vaivén, como en un toma y daca, de acuerdo a cómo se vayan moviendo las posiciones de los partidos. Cabe decir que en especial la presencia del expresidente Donald Trump como presidente en los años pasados dio un toque diferente. El presidente Donald Trump se destacó por una narrativa xenofóbica, discriminatoria, muy criminalizante hacia el migrante, pero ello lo elevó a hacerlo abiertamente en espacios formales como en la Casa Blanca, en la Oficina Oval, etcétera. Ello empoderó a varios sectores de la población estadounidense que de alguna manera hicieron más visibles sus actitudes y actuaciones contra la población migrante o latinoamericana o la población migrante de otras nacionalidades. Eso es el toque preciso que ha hecho que la narrativa del presidente Donald Trump empodere a otros sectores de la sociedad. Creo yo que la presión que está ejerciendo estos grupos de demócratas, también un tanto ortodoxos, ¿verdad? Y las presiones que está recibiendo por parte del Congreso el presidente Biden hace que él tenga que estar negociando de alguna manera el asunto del tema migratorio. Creo que una salida no existe, creo que es complejo y vamos a ver. Sin embargo, también creo que hay un soporte de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones civiles, de los observadores internacionales que podrían frenar de alguna manera alguna acción dura completamente por parte del gobierno estadounidense en contra de la población migrante sin documento. Recordemos lo que pasó con el encarcelamiento de niños, niñas y adolescentes en jaulas, ¿verdad?, en Estados Unidos, que es la población más vulnerable. Recordemos también todas las protestas que siguen habiendo en contra de la separación de familia y de los cientos y cientos de niños que todavía no son reunificados con sus padres. Sí, es creíble el argumento del gobierno de Estados Unidos, Tonatiuh Guillén López, de que se trata de un tema presupuestal, es decir, que no les alcanzan los recursos para pagar a personal suficiente que pueda dar trámite a las solicitudes de los migrantes que realizan ante el gobierno de los Estados Unidos o para tratar y de controlar el flujo migratorio ilegal hacia los Estados Unidos? No es una cuestión presupuestal. O sea, en definitiva, no es un problema de recursos, es un asunto de política y es una medida de presión a México. Te comentaba hace un rato que ya lo han hecho, es una estrategia que sirve para decirle al gobierno de México que si no interviene en el control de los flujos, pues hay otros costos económicos sobre todo muy importantes que ya han ocurrido, entonces no es novedad. Entonces sí hay una presión, está muy claro el efecto en Sonora, ahí hay repercusiones más directas en la región para toda la comunidad de Arizona, Sonora, que ha sido una relación de muchísimos años y que ha tenido vínculos de todo tipo, económicos, comerciales, familiares, culturales, súper importantes, y que ahora están con un foco rojo muy preocupante, pero claramente es una medida de presión. La pregunta que sigue es, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Cómo va a reaccionar? Y me temo, Juan Carlos, que no sé qué opine Gloria Siria, pero me temo que la medida reciente del instituto de cerrarse, de paralizarse, de decretar que no puede moverse porque le falta también dinero, que tampoco lo creo, es el preámbulo
para una medida de mayor alcance. Ojalá me equivoque, pero si esto es así, estaríamos en la víspera de un cambio muy significativo en los instrumentos y herramientas de lo que ya es duro de la política migratoria mexicana, en función de estas presiones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? Y me temo que no va a ser bueno. Ahora, Gloria Siria, no es un punto importante de la frontera, es decir, es de las puertas más chiquitas, de la que representa menor tránsito económico hacia los Estados Unidos. Sí, representa bastante peso económico de Estados Unidos a México por el tema de Puerto Peñasco, pero no es El Paso, no es Tijuana, no es Nogales, no es otro puerto fronterizo más fuerte. ¿El gobierno mexicano lo hace siquiera en el mapa, Sonoita y Lukeville? Yo creo que sí. En términos de estado de Sonora, es el cuarto lugar de cruce más importante de Estados Unidos hacia acá, especialmente de Arizona, Phoenix y Tucson, ya lo dijimos, hacia Puerto Peñasco, Rocky Point. Es importante en muchas áreas, Juan Carlos, es importante porque ¿qué va a pasar con los cientos y cientos de personas migrantes de varios países que están ahí en espera de cruzar? ¿Qué va a pasar también con las personas de Arizona que deseaban cruzar por ahí para ingresar a Puerto Peñasco? Se van a tener que trasladar a otros puertos como San Luis Río Colorado o Nogales. En términos de presión de personas, de migrantes de otros países en esa comunidad tan pequeña como Sonoita, y en términos de servicios de salud, de servicios para pernoctar, etcétera. Y yo creo que va a ser una presión y un estrés, porque además estas personas van a empezar a trasladarse a otras áreas cercanas como Caborca, Altar, o seguir caminando como nos las hemos encontrado hacia Nogales. Es decir, causa un estrés sociocultural en toda la extensión de la palabra, donde los niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Autoridades sonorenses esperan que el gobierno de Arizona reabra la frontera en cuanto las autoridades mexicanas retengan con filtros y fuerza pública a los migrantes, comenta Enrique Valdés, alcalde del municipio General Plutarco Elías Calles, en entrevista con Mega Noticias. Se está actuando, se está haciendo el trabajo necesario por parte del gobierno federal, gobierno del estado. El día de mañana se implementan los filtros y los trabajos que se están haciendo por parte del Instituto Nacional de Migración y esperemos ver resultados para que ellos tomen la decisión pues de volver a abrir la frontera. Se van a implementar los trabajos por parte de Sedena, Instituto Nacional de Migración, por Policía Estatal y lo que es Policía Municipal, para poder retener el flujo migratorio con filtros y poderlos pues regresar a estos migrantes. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Regresamos para agradecer a nuestros invitados esta tarde que hayan estado con la audiencia de Mega Noticias a debate. Doctora Gloria Siria Valdés Gardea, coordinadora del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora. Doctor Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Gracias, Gloria. Gracias, Tonatiuh, por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Y de esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias. Descubre México. San José del Cabo. Qué mejor que empezar el recorrido en el corazón de esta ciudad. La encantadora explanada principal Plaza Mijares, conocida como Plaza de Armas. Los mercados locales ofrecen diferentes artesanías como pinturas, esculturas, dulces típicos y joyería. Conéctate con la flora y fauna que reina en El Estero. Con 300 años de existencia, este oasis de belleza y color está protegido, ya que es el desarrollo natural de las especies que lo habitan y solo se puede acceder mediante tours. No puedes perderte de la Marina. Ofrece recorridos en velero para observar el atardecer, practicar snorkel y contemplar el avistamiento de ballenas. Viaja al fin de la península, donde el Océano Pacífico y el Mar de Cortés se encuentran y ahí reside el Arco, ícono distintivo de Los Cabos.